No, pues, buenos días, ingeniera. Nosotros somos el grupo 6. Vamos a hablar sobre la temperatura y sus efectos en la fenología. Umbrales térmicos, grados días, estrés y térmico. Integrantes: Alvarado Castro Ronald Vladimir, Mero Matamoros Alan Yaret, Muñiz Bajaña Justin Ariel, Mendoza Garrido Gary Jean-Pierre y mi persona. Yo voy a dar una pequeña introducción sobre lo que es la temperatura. Mayormente la temperatura es conocida como el motor biológico de la vida vegetal. Bueno, en la agronomía detalla todo lo que es el área de los cultivos y esto tiene un papel muy importante ya que esto trata de ayudar a saber en qué clima o qué condiciones está el campo donde vamos a empezar con nuestro cultivo. Esto nos ayuda a germinar la semilla o saber un detalle más avanzado de, de qué temperatura corresponde al campo donde vamos a hacer nuestro cultivo. Eh, no solamente la temperatura trata de frío o calor, sino que es más allá dentro de la carrera de agronomía, es cuando empieza el proceso de crecimiento de la planta o cultivo. En esto existen cuatro tipos de temperaturas. Una es temperatura límite, temperatura mínima, temperatura óptima y temperatura máxima. Más adelante se le dará más detalles sobre aquello. Bueno, y ahora seguimos con este, la fórmula que vemos ahí. Eh, para esto esto se utiliza más para medir el tiempo que tiene el desarrollo de una planta, aunque en sí la agronomía no se utiliza los calendarios de los días, sino se utiliza más algo llamado GD, que se llama grados de día de crecimiento. Como podemos observar, la fórmula es GD igual a temperatura máxima más temperatura mínima sobre 2 menos temperatura mínima. Ahora en la fenología. Bueno, en la fenología se utiliza el GD, como ya lo mencioné antes. También es conocido como un tablero de control. ¿Qué quiere decir? Básicamente detalla cada proceso de la planta, obviamente relacionado al clima. Eh, y esto nos ayuda a saber cuándo aparece la primera hoja, cuándo recién germina, cuándo da su primer fruto. Y bueno, esto aplicado en la agronomía es esencial, ya que nos ayuda a dar nuestros datos correctos para saber si nos conviene o nos conviene realizar ese tipo de cultivo, ya que la temperatura es algo importante y es el motor, como lo mencioné al principio, es el motor de la vida vegetal. Y para agregar y acotar algo más, les voy a hablar sobre la ciña. Bueno, la semilla en sí de la ciña es algo, trata de unos grados de la temperatura ideal para poder que llegue a germinar, que es entre 20 grados centígrados y 25 grados centígrados. Y bueno, en algunos casos el brote, dependiendo de la temperatura y la zona donde se encuentre, tarda entre 4 a 8 días. Y nada más. Gracias. Buenos días, mi nombre es Vladimir Alvarado Castro y mi tema es los umbrales térmicos, que son los límites del desarrollo. Tal umbral térmico son las temperaturas críticas que definen el rango entre calor o frío necesario en cada uno de los cultivos, ya que cada uno es diferente y puede contener ciertas plagas e insectos. Y obviamente relacionado a sus procesos biológicos vitales como la germinación, el crecimiento y el desarrollo con la reproducción. Estos umbrales son específicos para cada especie y constituyen en grados de crecimiento y también es una herramienta esencial en la agricultura de precisión. Dentro de estas temperaturas encontramos las temperaturas cardinales, que es la base mínima, que se puede decir que es el comienzo de tal cadena, que es el punto de arranque del crecimiento. Tal temperatura
es la temperatura cardinal mínima y representa el punto de partida teórico de cualquier proceso de desarrollo o crecimiento biológico en un organismo, cultivo, plaga o insecto. En este caso, tomamos como ejemplo que el organismo sí puede sobrevivir, pero en tal aspecto no puede acumular energía para seguir en su siguiente etapa de ciclo de vida. La, la segunda es la óptima, que es el rango de máxima eficiencia biológica. Esta es la segunda de las temperaturas cardinales y representa el rango de la temperatura perfecta, ya que en esta parte existe un desarrollo y crecimiento más alto y es la exacta, donde todos los cultivos aceleran su proceso y generando más producción a una velocidad alta. También son puntos claves para los procesos metabólicos y la fotosíntesis. Ejemplo, uno de los cultivos de temperatura ideal, que es el trigo de 20 a 25 centígrados, el maíz de 25 a 30 y el tomate de 20 a 28 centígrados. De ahí sigue la última, que es la máxima, el límite superior antes del daño fisiológico. Es la última de las temperaturas cardinales y establece el límite superior crítico. Las temperaturas por encima de este umbral no se contabilizan como calor útil, ya que el organismo o insecto se mantiene por encima de la temperatura máxima durante un tiempo prolongado y en base a esto sufre estrés térmico severo o daño irreversible al cultivo, ya que las altas temperaturas desnaturalizan proteínas y enzimas claves paralizando procesos de la fotosíntesis y la respiración. Y también puede incluir al aborto de flores o la caída prematura de frutos. Uno de los ejemplos de variabilidad específica, el más normal, es el arroz, es entre el arroz y, y la papa, ya que esto diferencia lo que es el cultivo de frío y de calor. Dentro de este es el principio que sustenta toda la zonificación agrícola y el manejo fenológico de los cultivos, que refiere a las diferencias intrínsecas y genéticas en las temperaturas cardinales, ya que requiere cada especie de planta para su desarrollo. El arroz y la papa son un ejemplo clásico de esta variabilidad, mostrando la diferencia entre un cultivo que requiere calor y uno que prefiere el clima fresco. Gracias. Bueno, soy Justin Muñiz. Les voy a hablar sobre la cuantificación del requerimiento térmico y grados de día de crecimiento. El tiempo térmico es una métrica fenológica que cuantifica la cantidad de energía calórica a diferencia del tiempo cronológico. El tiempo térmico se basa en la temperatura efectiva porque el desarrollo vegetal solo avanza cuando la temperatura supera ciertos umbrales fisiológicos. Bueno, en los grados día de crecimiento, más conocido como GDD o Growing Degree Times, podríamos decir que representa el calor útil que una planta acumula en un día para avanzar en su desarrollo. El concepto parte de cada especie, tiene temperaturas mínimas y máximas y regulan su fisiología. Aquí, como estamos viendo, tenemos la fórmula general, que sería grados día de crecimiento igual temperatura máxima más temperatura mínima dividido para 2 menos temperatura base. En grados día de crecimiento se puede decir que si la temperatura máxima supera un umbral superior, se ajusta al valor máximo, permitiéndolo. Si está en mínima por debajo del umbral inferior, se reemplaza por temperatura base. Aquí también hay un ejercicio práctico que nos dice que la temperatura máxima es de 28 grados de calor. También nos dice sucesivamente, nos dice sus datos, nos da cómo se realizaría en sí un ejercicio y nos da en sí su resultado que significa ese día de planta acumuló 11 unidades de calor útil. Bueno, el estrés térmico
En las plantas se define como la respuesta adversa en las temperaturas que exceden o infieren el rango óptimo, es decir, de 15 grados centígrados a 35 grados centígrados. El rango óptimo es el intervalo de temperatura donde la planta maximiza su proceso clave, como la fotosíntesis y la respiración. Ahora, ¿cuáles son los tipos de estreses y sus efectos principales? El estrés térmico por altas temperaturas, que es el estrés por calor, es cuando las temperaturas ambientales o del suelo superan consistentemente el rango óptimo. Por lo general, es cuando superan los 30 grados centígrados a 40 grados centígrados por tiempos prolongados. Esto impone en la planta una sobrecarga energética y metabólica, forzando a redirigir recursos que se basan en su función de crecimiento y producción hacia el mecanismo de supervivencia y respiración. ¿Ya? El daño que sufren a nivel celular y bioquímico. Su principal efecto es la desnaturalización de proteínas y enzimas esenciales, y las altas temperaturas paralizan los procesos vitales, como la respiración y la fotosíntesis. El impacto que tiene del estrés por calor en la fotosíntesis y en su energía se basa en que la producción de energía acelera su consumo. Por lo tanto, hace que el mecanismo de fotosíntesis sea el más vulnerable, ya que a altas temperaturas se estabilizan las membranas y las proteínas del fotosistema, así paralizando su capturación de luz. Y la tasa de respiración de la planta se dispara, consumiendo rápidamente las reservas de carbohidratos de carbohidratos almacenados para activar el mecanismo de respiración. Ahora los efectos críticos en la fase reproductiva. Ya que tienen una exposición a altas temperaturas durante la formación de las estructuras reproductivas, pueden causar una reducción significativa a la viabilidad del polen. Y el polen que puede sobrevivir puede tener problemas para germinar correctamente o problemas de fertilizar el óvulo en el tubo polínico. Ahora, ¿cuál es el mecanismo de tolerancia que tiene la planta? Su principal mecanismo es la evotranspiración, ya que abriendo las estomas puede evaporar agua y así enfriar sus hojas, actuando como un sistema de refrigeración biológico. Si las altas temperaturas persisten, la planta empieza a producir proteínas de choques térmicos. Ya. Una variante del estrés por calor es un estrés termohídrico. Este se basa cuando la condición ambiental del cultivo experimenta temperaturas elevadas o calor y una disponibilidad insuficiente de agua de forma simultánea. Esta combinación es la causa principal de la disminución del rendimiento a nivel mundial. Y ahora los estrés por bajas temperaturas o el estrés por frío. Este estrés ocurre cuando la temperatura es baja, pero permanece encima de los 0 grados. Por lo general es entre los 0 grados o los 15 grados, afectando especialmente los cultivos de origen tropical. Su principal mecanismo de daño es que a estas temperaturas las membranas pierden su fluidez y se vuelven rígidas y cristalinas. Esto interrumpe funciones vitales como la fotosíntesis y ralentiza el metabolismo de la planta. Los síntomas que se pueden apreciar son la planta empieza a mostrar clorosis, es decir, un amarillamiento, y empieza a presentar marchitez y un retraso drástico en el crecimiento. Ahora, su la aclimatación o el endurecimiento es la respuesta que tiene la planta para el estrés por frío, ya que se da cuando la temperatura es fresca, que es decir, de 5 grados a 15 grados, antes de que se venga una helada severa. Este proceso es vital, ya que una planta aclimatada puede sobrevivir mucho mejor que una que no lo es, y ya que es un proceso celular o una reprogramación celular. Ahora, o el fenómeno de fotoindicación criolumínica. Las bajas temperaturas realizan una reacción enzimática en la fotosíntesis. Si la intensidad de la luz es al mismo tiempo
La planta sigue capturando energía lumínica, pero no puede utilizarla rápidamente. Este exceso de energía genera especies reactivas de oxígeno, causando estrés oxidativo y daño al aparato fotosintético. O mejor explicado, es cuando una planta está a bajas temperaturas, pero sigue capturando la energía del sol. Y ahora el estrés por congelamiento, las heladas. El estrés por congelamiento ocurre, ocurre cuando la temperatura desciende debajo a 0 grados, siendo el tipo de estrés de frío más destructivo. Su mecanismo de daño principal es la formación del hielo externo y la extracción de agua. Por osmosis, el agua líquida es succionada hacia el hielo externo, lo que provoca una deshidratación celular masiva y potencialmente letal. Esto es muy similar a una sequía extrema. Ahora, las consecuencias en el cultivo. Esto va a presentar necrosis y tejido acuoso. El síntoma más visible y más común es el de afectado es el tejido de las hojas, ya que se vuelve oscuro y blando. Y esto por lo general no tiene cura, no tiene para revertirse. Y el mecanismo de tolerancia, que es de vuelta a la aclimatación, ya que esto se basa en los solutos antideshidratación, ya que la planta se prepara acumulando solutos compatibles, como lo son los azúcares y la prolina, que reducen el punto de congelación y minimiza la salida del agua a la célula, y esto se contrasta directamente con la deshidratación. Bueno, Gabriel. mi nombre es Gary. Yo voy a hablar sobre las tres escalas de que se utilizan normalmente para medir la temperatura, donde se encuentran la escala Celsius, la escala Fahrenheit y la escala Kelvin. La escala de Celsius fue hecha por el astrónomo físico Andrés Celsius, donde él ideó una escala donde el punto de ebullición era el 100, el calor y el frío era 0, donde apareció Jean-Pierre Christian, un astrónomo que también invirtió la escala. Él invirtió la escala porque las personas se equivocaban al medir la temperatura de los suelos o de cualquier temperatura que tenga que coger. Las personas se equivocaban, donde él hace la inversión de esta escala, que el 0 grados es la congelación y el 100 es el punto de ebullición. No sé si ustedes se han dado cuenta que en mi caso, cuando recién utilicé un aire acondicionado, yo pensaba que entre más temperatura le ponga, iba a ser más frío. Pero eso ahí viene lo que Jean-Pierre Christian invirtió la escala de 3 Celsius, donde en 16 grados ya llega a un punto de congelación y en 30 grados es donde hace un punto de calor. Ya. Voy a hablar sobre William Thomson, más conocido como Lord Kelvin. Él es el que creó la temperatura más baja con un cero absoluto, donde las moléculas dejan de moverse y los cuerpos no tienen energía. Esto más se usa en el campo científico. También, como decía, estábamos viendo que las pitahayas necesitan energía, o sea, una luz, porque la luz también lleva una energía. La luz lleva una temperatura donde hacen las mediciones. Esta temperatura de Kelvin se usa mayormente para medir la temperatura de la luz. Ya, voy a hablar sobre Gabriel Fahrenheit. Gabriel Fahrenheit fue un físico alemán que creó esta escala que usualmente se usa en Estados Unidos, donde 200.12 Fahrenheit es el agua donde comienza a ser su punto de ebullición de agua caliente y 96 grados Fahrenheit es la corporación del cuerpo, donde 32 grados Fahrenheit es la congelación, y su temperatura es la más baja. Él creó un estudio donde el agua con sal llega a su punto más bajo, que era un cero absoluto, que llegaba a ser un punto de ebullición muy bajo. A continuación, voy a hacer una acotación de unos ejercicios donde es importante que hay personas que en Estados Unidos están acostumbrados a la escala Fahrenheit y nosotros aquí en Latinoamérica estamos acostumbrados con la escala de Celsius, porque aquí mayormente se utiliza, o sea, la llaman grados centígrados, pero es grados Celsius, haciendo referencia al astrónomo físico Andrés Celsius.
Eh, compañero, ahí. Aquí vamos a hacer una conversión de 25 grados Celsius a Fahrenheit. Supongamos que aquí en Guayaquil hace 25 grados, pero una persona quiere saber en cuánto es en Fahrenheit. Usamos la fórmula esta es la fórmula: Fahrenheit, paréntesis 1.8 por grados centígrados más 32. Aquí vamos a hacer el intercambio de valores. Aquí va a ser intercambiado como nos da el valor de grados Celsius y lo vamos a intercambiar aquí. 1.8 por 25, entre paréntesis más 32. Usamos nuestra calculadora, ponemos 1.8 por 25 nos da un valor de 45 más 32 nos da un valor de 77 grados Fahrenheit. 25 grados centígrados en Fahrenheit nos da un valor de 77 grados Fahrenheit. Aquí vamos a sacar el valor de grados Fahrenheit a grados centígrados, donde vamos a coger el lado más caluroso de Estados Unidos, que es el Valle de la Muerte. Como aquí nos da el valor de Fahrenheit, sustituimos valores: 134 menos 32 con el múltiplo dividiendo de 1.8. Utilizamos la calculadora. 134 menos 32. 102 dividimos para 1.8, nos da a 56.6 grados centígrados, que equivale a 56.7 grados grados centígrados, que nosotros estamos acostumbrados a esta escala.